Continuamos con la breve explicación de nuestra literatura peruana. Comenzamos con la primera etapa de nuestra literatura peruana, que fue literatura prehispánica. La literatura prehispánica fue un conjunto de manifestaciones de las culturas que existieron antes de la llegada de los españoles, es decir, antes de nuestra conquista. Sus características fueron anónimas, es decir, que los escritores no firmaban sus obras porque no estaban interesados. Era agrarista, porque el tema principal de sus obras era la tierra y el trabajo agrícola, ya que su principal actividad económica era la agricultura. Y también era oral, porque la transmitía de padres a hijos con el fin de enseñar moralejas, ética y grandes valores. Continuamos con los géneros literarios de la literatura prehispánica. Los géneros literarios que destacaron en esta corriente literaria, en esta etapa de la literatura prehispánica, fueron la épica, donde se trató el origen de un pueblo con hazañas sobrenaturales. Destacó también el género de la lírica, con dos grandes conjuntos de composiciones e himnos dedicados a los dioses, que fue el Ayi, y también otro conjunto de tono confidencial que expresa el gran amor sentimental, que fue el Arahuí. También destacó el drama, el género dramático, cuyas obras eran representadas en tragedia y comedia. Continuamos ahora con la siguiente etapa de nuestra literatura peruana, que fue la literatura de la conquista. Se inició en 1532 y terminó en 1542. En esta etapa destacaron las coplas y los romances. Las coplas eran composiciones cortas de tradición española, cantadas con el fin de ridiculizar y de burlarse. Los romances provienen de España y se combina géneros de literatura épica, que son sucesos y hazañas, y lírico, que son los sentimientos. También destacaron las crónicas. Las crónicas fueron los géneros que más destacaron durante la literatura de las conquistas. Fueron crónicas españolas, con Pedro Cieza de León y su gran obra El señorío de los Incas, Juan de Betanzos y Juan de Betanzos. También destacaron las crónicas mestizas, que su representante máximo fue el Inca Garcilaso de la Vega, con su gran obra Los comentarios reales de los Incas. Y también crónicas indígenas, con dos grandes escritores, Puti Pucillpanqui y Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala, con su gran obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Continuamos con la siguiente etapa de nuestra literatura peruana, que fue la etapa virreinal, la literatura virreinal, que inicia en 1542 y concluye en 1820. En la literatura virreinal destacaron los siguientes géneros, las siguientes corrientes literarias, mejor dicho. El renacentismo, que fue una gran admiración a la antigüedad grecolatina, marcando el curso ya del siglo XVI. Sus representantes máximos fueron Diego de Ojeda con su gran obra La Cristiana y Juan del Valle y Caviedes con su gran obra Diente del Parnaso. También destacó la corriente del barroco. En la lírica, con la gran poetisa Amarilis, con su gran obra Epístola a Abelardo. Y también destacó Juan Espinosa Medrano. Luego pasamos a la corriente del neoclasismo, que fue una combinación entre equilibrio, armonía y pureza del idioma. Su representante máximo fue Pedro Peralta y Barnuevo con su gran obra Lima Fundada. También
Quiero añadir acá que el representante máximo de la literatura virreinal fue, según mi opinión, Amarilis y Juan del Valle y Caviedes. También lo considero importante a Pedro Peralta Ibarnuevo con su gran obra Lima Fundada. Ahora pasamos a la literatura de la independencia. Esta literatura se manifestó por la realidad política de la época, es decir, cuando estábamos bajo el yugo español, éramos sometidos por los españoles y se manifestó un gran deseo de independizarnos de España. Su gran tema en sus obras fue la patria, que es decir, que estábamos en contra de España y queríamos separarnos y independizarnos de ellos. Luego, otra característica muy importante, la libertad, cuyo era un gran objetivo primordial. Y también otro tema muy importante durante la literatura de la independencia fue el sentimiento indígena, que hay que resurgir la cultura aborigen del dominio español. Los géneros que destacaron durante la época de la literatura de la independencia fueron coplas, odas, fábulas, ensayos. Coplas eran composiciones escritas por el sentir popular del pueblo peruano durante el virreinato. Las odas eran composiciones muy extensas y grandilocuentes. También estaba compuesta mediante grandes versos rotundos. Fábulas que fueron compuestas por cuentos célebres con el fin de dar enseñanzas y también grandes moralejas. Los ensayos con el fin de impartir ideas precursoras y vías para la independencia del Perú. El representante máximo de la literatura de la independencia fue Mariano Melgar, con sus grandes obras, elegías, odas, carta a Silvia, una gran poesía dirigida a Silvia, que fue un amor platónico que tuvo nuestro escritor y héroe durante la literatura de la independencia. También él escribió yarabíes y fábulas. Seguimos con la última etapa de la literatura peruana, que fue la literatura de la República y continúa hasta la actualidad. En la literatura de la República se caracteriza por ser pintoresca, moralista, irónica y satírica. En la literatura de la República, cuando recién se inició en 1821 hasta la actualidad, fue una combinación entre la corriente del neoclasismo y la corriente del romanticismo, y estuvo enfocada en la realidad de las costumbres. Continuamos con los representantes máximos de la literatura de la República, primera etapa, que fueron José Faustino Sánchez Carrión con su gran obra Cartas del Solitario de Sayán, José Joaquín Olmedo con su gran obra A la Victoria de Junín. Continuamos con, que cabe destacar también, Manuel Asensio Segura con su gran obra La Saya y el Manto, y Narciso Arestige con su gran obra El Padre Orán. Luego continuamos con la siguiente etapa de la literatura de la República, el romanticismo. Esta etapa se caracterizó por unas grandes emociones y sentimientos en las obras, libertad de expresión y desapego por lo español. Es decir, ya querían deshacerse de las costumbres, de los arraigos, cuando éramos colonia de España. Sus representantes máximos fueron Carlos Augusto Salaverry con sus grandes obras Albores y Destellos y Diamantes y Perlas. Y también tenemos, que cabe destacar bastante, a nuestro gran tradicionalista peruano Ricardo Palma con su gran obra Tradiciones Peruanas. Continuamos con la siguiente etapa de la literatura de la República, que es el realismo. El realismo se caracterizó por una realidad circundante y escribieron mucho esta realidad circundante en
novelas y ensayos. Sus representantes máximos fueron Mercedes Cabello de Carbonera, con su gran obra Los amores de Hortensia, y Manuel González Prada, con sus grandes obras Páginas libres y Horas de lucha. También destacó Florinda Mato de Turner, con su gran obra Ave sin nido. Luego vinieron tres corrientes literarias más durante la literatura de la República. En esta etapa cabe mencionar el modernismo. El modernismo se caracterizó por el arte, el uso de la música, el culto a la belleza, y se originó en Hispanoamérica, es decir, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, Centroamérica y México. Esta corriente literaria llamada el modernismo destacaron varios escritores peruanos, como continuó y siguió destacando Manuel González Prada con sus grandes obras Páginas libres y Horas de lucha. Tenemos a nuestro gran poeta José Santos Chocanos con sus grandes obras y poemarios que se llamaron Horas Santas, Poemario, En la Aldea, Selva Virgen, La Epopeya del Morro, El Canto del Siglo, Alma América, Fiat Luz, Primicias de Oro de Indias, y el gran poemario más destacado de José Santos Chocanos, que fue Oro de Indias. También cabe destacar a Ventura García Calderón con sus grandes obras La Venganza del Cóndor y Cuentos peruanos. Continuamos con la siguiente corriente literaria de la literatura de la República, el posmodernismo. El posmodernismo consistió entre una combinación del modernismo y el vanguardismo, y durante esa corriente se originó el movimiento Colónida en 1916. Las características de esta corriente literaria fueron el retorno a la realidad inmediata y sencillismo con la depuración en el arte. Los representantes máximos que destacaron en la corriente del postmodernismo fueron Abraham Valdelomar con su gran obra El Caballero Carmelo y José María Eguren con El Niño de la Lámpara Azul. De ahí viene la siguiente corriente literaria, que fue el vanguardismo. El vanguardismo surgió como un rechazo al realismo para rendir culto a la novedad y a la modernidad, y no querían tampoco más reglas ni gramática, ni reglas ni normas para escribir versos ni para la prosa, porque ya querían dejarse de ser muy drásticos para escribir obras y novelas y poemas, versos, como también ensayos. Los representantes máximos del vanguardismo fueron Carlos Oquendo de Amat con su gran obra 5 metros de poema, Martín Adán, La Casa de Cartón, César Moro, Los Anteojos de Azufre y La Tortuga Ecuestre, y César Vallejo con grandes poemas como Los Heraldos Negros, Trilce, El Tungsteno, España aparta de mí este cáliz, y una gran obra en prosa llamada Paco Yunque. Continuamos con la corriente del indigenismo en la etapa de la literatura de la República. La corriente del indigenismo surgió como una reivindicación del indígena y no querían más rendir culto al idealismo ni al romance, y querían resaltar mucho al habitante de la región de la Sierra Peruana. Entre los representantes máximos del indigenismo tenemos a Enrique López Albujar con sus grandes obras Cuentos Andinos, De mi Casona, Matalaché, Nuevos Cuentos Andinos. Más bien, un director peruano hizo a finales de la década de los 80 una telenovela llamada Matalaché, que fue obra de él, su obra Matalaché. Luego destaca también Ciro Alegría con sus grandes obras El mundo es ancho y ajeno, Los perros hambrientos y La serpiente de oro. También tenemos a José María Arguedas con sus grandes obras Yaguar Fiesta, Todas las sangres, El zorro de arriba y el zorro de abajo, Diamantes y pedernales, Los ríos profundos y
Sexto, ahora procedemos a explicar la siguiente y penúltima etapa y corriente que llamada el boom durante los años 50 y 60 de la literatura de la República. El boom surgió como una renovación total de las técnicas narrativas, es decir, ya no querían ser muy drásticos para escribir novelas y ensayos. Querían ser flexibles y por lo general ellos querían ya deshacerse de todas esas reglas y escribir, mejor dicho, como se dice actualmente, como se les da la gana. Sus características principales de esta corriente llamada el boom fueron la narrativa urbana, las áreas más universales del ser humano, el rechazo de la moral enfocada en el maniqueísmo, y que el lector interprete de su propia interpretación y su propia opinión, y querían renovar todo el lenguaje literario. Procedemos con los representantes máximos del boom, que fueron Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 2010, con sus grandes obras La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La fiesta del chivo, Los cachorros, Pantaleón y las visitadoras y La ciudad y los perros. También cabe destacar a Alfredo Bryce Echenique con Un mundo para Julius y Tantas veces Pedro. También cabe destacar a Julio Ramón Ribeiro con Crónicas de San Gabriel, Los geniecillos dominicales, Las palabras del mudo y Cambio de guardia. También tenemos literatura actual, que forma parte de la etapa de la literatura de la República. En la literatura actual, las obras están enfocadas mayormente en temas juveniles y sus características son: no tienen orden estándar y su estructura es muy variable. Los representantes máximos de nuestra literatura actual durante la etapa de la República son Alonso Cueto con sus grandes obras Demonio del mediodía, La hora azul, Encuentro casual, La venganza del silencio. Augusto Tamayo con sus relatos limeños. Luego a Santiago Roncayolo con sus grandes obras El arte nazi, Memorias de una dama, El otro amor de Diana Abril. Sergio Bambarén Rollero tenemos con El delfín, La historia de un soñador, Pensamientos a la orilla del mar, Iris y La música del silencio. Más bien, un director llevó a la pantalla grande, al cine, la obra del delfín, La historia de un soñador. También tenemos a nuestro gran poeta, que es muy famoso en estos tiempos actuales de la etapa de la literatura de la República, que es Marcos Martos, con sus grandes obras y poemarios que son Donde no se ama, Jaque Perpetuo, La cabellera de Berenice, Muestra de arte rupestre, El monje de Praga y El mar de las tinieblas. Ahora paso a recomendar a todos los peruanos que obras literarias de literatos peruanos que todo peruano debe leer antes de morir, que son Abraham Valdelomar con El caballero Carmelo y La ciudad de los físicos, Alfredo Bryce Echenique, peruanos, hermanos peruanos deben leer de Alfredo Bryce Echenique Un mundo para Julius y No me esperes en abril, Huerto cerrado y Dándole pena a la tristeza. También deben leer a Ricardo Palma, las tradiciones peruanas de este gran tradicionalista, escritor, que destacó durante el tiempo de la literatura de la conquista y del virreinato. También deben leer a José Santos Chocano, me parece el más grande poeta de toda la literatura de la etapa de la literatura de la República. Deben leer sus grandes poemas, Oro de Indias, El libro de mi proceso, Poesías completas, Alma América. También deben leer a nuestro gran escritor y cronista Inca Garcilaso de la Vega con su gran obra Comentarios reales de los Incas. Fue el representante máximo de la literatura de la conquista.
También deben leer a Clorinda Mato de Turner, con cuya obra Aves sin nido. También tienen que leer a Manuel González Prada, sus dos grandes obras, Páginas Libres y Horas de Lucha, a Sebastián Salazar Bondi, Lima la Horrible, Fabricante de Deudas y Comedias y Juguetes. También deben leer a nuestro gran poeta César Vallejo, Trilce y Paco Yunque. También deben leer a un gran narrador, escritor del siglo XX, representante máximo junto con José María Arguedas, representante máximo de la corriente del indigenismo durante la etapa de la literatura de la República. Deben leer El mundo de Sancho y Ajeno, Los perros hambrientos y la serpiente de oro. También deben leer a Julio Ramón Ribeiro con sus obras Los gallinazos sin plumas, La palabra del mudo y Crónica de circunstancias. También deben leer a José María Arguedas junto con Ciro Alegría, representantes máximos del indigenismo durante la etapa de la República. Sus grandes obras, Los ríos profundos, El sexto, Jaguar fiesta, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y también deben leer al máximo representante del boom y ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010, a Mario Vargas Llosa. Deben leer estas grandes obras: La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, El sueño del celta, La fiesta del chivo, El pez en el agua, Los cachorros, Travesuras de la niña mala y Conversación en la catedral. También recomiendo a escritores actuales durante la etapa de nuestra literatura de la República que continúan: Santiago Roncayolo con El arte nazi, Memorias de una dama y El otro amor de Diana Abril. Sergio Bamarén Rollero, yo les recomiendo bastante El Delfín, la historia de un soñador, y Pensamientos a la orilla del mar. A nuestro gran escritor y poeta Marcos Martos, sus obras Donde no se ama, Jaque Perpetuo, La cabellera de Berenice, muestra de arte rupestre, El monje de Praga y El mar de las tinieblas. Y también a Alonso Cueto con su gran obra Demonio del mediodía, La hora azul, Encuentro casual y La venganza del silencio. Y también a Augusto Tamayo, Relatos limeños.